Muy bien, para esta primera parte vamos a plantear los conceptos generales para poder calcular el calor de una reacción química. El calor de una reacción química se puede expresar como un cambio de entalpía. Si tenemos cualquier reacción química, por ejemplo A más B da C más D con sus respectivos coeficientes estequiométricos, la cantidad de energía que se desprende o que se requiere para que esta reacción química se lleve a cabo se llama calor de reacción y se establece como un cambio de entalpía. Ese calor de reacción es un cambio de entalpía. Y a grandes rasgos hay dos tipos: entalpía de formación y propiamente entalpía de reacción. A partir de la entalpía de formación yo puedo calcular la entalpía de una reacción química. Entonces, como inicio vamos a plantear la definición de lo que se llama entalpía de reacción. Vamos a comenzar con un concepto llamado entalpía de formación. Bueno, la entalpía de formación se define a partir de una reacción química de formación. Esto es una reacción química que produce un mol de la sustancia a partir de los elementos puros que la conforman en su forma más estable. Un ejemplo, si quisiéramos plantear la reacción de formación del propano, C3H8, yo le escribo de la siguiente manera. Sabemos que el propano es un alcano, es un hidrocarburo, un compuesto orgánico formado por 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno. Entonces, la reacción de formación de propano es la reacción que forma un mol de este compuesto a partir de los elementos que lo conforman. Los elementos que lo conforman en su estado puro son carbono e hidrógeno. El carbono en su estado puro puede existir como carbono sólido, que es carbono grafito. Ok, y el hidrógeno en su estado puro no puede existir solamente como hidrógeno monoatómico, sino que existe como hidrógeno molecular. En nuestra atmósfera hay hidrógeno molecular en estado gaseoso. Entonces, para plantear esta ecuación balanceada, yo voy a utilizar los números que están aquí para saber qué cantidad de carbono debe de reaccionar en esta reacción de formación. Como yo requiero que el propano tenga 3 átomos de carbono, le pongo un 3 al carbono sólido. Y yo requiero que el propano tenga 8 átomos de hidrógeno, entonces coloco un 4. 3 átomos de carbono sólido más 4 átomos de hidrógeno en estado gaseoso forman un mol de propano. Esta es la reacción de formación de propano. Ahora, esta reacción requiere cierta cantidad de energía para llevarse a cabo. Esa cantidad de energía en forma de calor se llama entalpía de formación. Esa es la definición de entalpía de formación. Entonces, en sí, esa entalpía de formación es el calor que se produce o que se absorbe para formar un molde compuesto a partir de los elementos puros que lo conforman en su forma más estable. Para propano estamos analizando entonces la cantidad de calor de esta reacción de formación. Se llamará entalpía de formación. Y bueno, ¿de dónde consultamos estos datos? Vamos a utilizar como bibliografía la tabla C4 del libro de termodinámica de Smith, en donde se reportan entalpías de formación de compuestos más importantes en el estado estándar a una atmósfera y 25 grados centígrados. Aproximadamente el estado estándar se le llama P0 y es un bar que aproximadamente
es igual a una atmósfera. Es como 1 igual a 0.98. Casi es 1 a 1. Por definición, entonces, también las entalpías de formación de sustancias puras son 0. Entonces vamos a analizar esa tabla, la tabla C4 del libro de Smith. Ok. La tabla C4 la tengo aquí abierta. Y se titula Entalpías estándar y energías libres de Gibbs de formación a 298.15 Kelvin. En esta tabla, entonces, se compilan para diferentes especies químicas los valores de entalpía de formación y energía libre de Gibbs de formación. Para este tema vamos a utilizar solamente la entalpía de formación. La energía libre de Gibbs de formación se utiliza principalmente para cálculos de constantes de equilibrio químico, entre otros. Bueno, entonces, ¿cómo leemos esta tabla? Ubicamos una sustancia, por ejemplo, metano. Aquí se presenta su fórmula, se presenta su estado de agregación, gas o vapor, se presenta el delta H de formación a 298.15 Kelvin, es como se reporta acá arriba, en unidades de joules por mol de sustancia formada. Si ustedes quieren saber cuál es el estado de agregación de la sustancia, lo van a leer de esta columna. Va a ser diferente la entalpía de formación de metano gas que de metano líquido. Y si ustedes se desplazan hasta abajo, al final de esta tabla, aquí en el pie de página muestra el estado estándar que se utilizó para calcular el cambio de entalpía, es decir, el estado de referencia. En una tabla termodinámica, un estado de referencia es aquel estado para el cual se define que la entalpía es igual a 0. Entonces solamente se calculan los cambios de entalpía desde ese estado de referencia hasta el estado final. Aquí el estado final, como vimos, era 1 bar y 298.15 Kelvin. Aquí están los estados de referencia para las sustancias. Por ejemplo, para gases, en estado gas ideal, el estado de referencia es la presión de 1 bar y 25 grados Celsius. Es el estado estándar. Para líquidos y sólidos igual. La sustancia pura a 1 bar y 25 grados Celsius. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar para leer los cambios de entalpía de formación de diferentes sustancias. Vamos a ver cómo interpretamos estos datos. Por ejemplo, para metano. Okay. Vamos a definir primero la notación para referirnos a los cambios de entalpía de formación. Siempre que utilicemos este círculo arriba, que es un 0, como un superíndice, se va a denotar que es la entalpía de formación en el estado estándar, es decir, a la presión estándar de 1 bar. De modo tal que este delta H de formación estándar representa el cambio de entalpía estándar de la reacción de formación que ocurre a la presión de 1 bar. Si no se especifica que es estándar, simplemente lo vamos a llamar entalpía de formación o delta H de formación. Esto se mediría, por ejemplo, a una presión diferente de 1 bar, a otra presión que no sea estándar. Y finalmente, en la tabla, los datos que se leen de entalpía de formación son a la presión estándar, pero a la temperatura de 25 grados centígrados o 298.15
Entonces, para notar o para especificar que se encuentra a la temperatura de 25 grados centígrados, se le coloca un subíndice con esa temperatura, 298. Ese va a ser la notación que vamos a utilizar para esta parte. Entonces, bueno, de inicio nosotros definimos que la entalpía de formación se define para los elementos puros en su forma más estable que reaccionan para formar un mol del compuesto de interés. Por ejemplo, para el metano, como lo planteábamos ahí, yo lo voy a interpretar para la reacción de formación de metano. Entonces, para formar un mol de metano en estado gaseoso, yo requiero que reaccionen los elementos puros que lo conforman en su estado más estable. El carbono reacciona en su estado más estable como carbono sólido y el hidrógeno como hidrógeno molecular. Entonces, requiero un átomo de carbono, entonces el carbono ya está balanceado, pero yo requiero 2 átomos de hidrógeno. Esta es la reacción de formación y para esto existe un valor de delta H de formación a 298.15 Kelvin en el estado estándar. Ese yo lo leo de la tabla, que sería, por ejemplo, para esa reacción, menos 74.520 joules por mol. Acá arriba vienen las unidades. Es menos 74.520 joules por mol. Ese dato me da la tabla. Pero bueno, una duda que les puede surgir es, ¿cómo sé cuál es el estado más estable de la mayoría de los elementos puros? Para esto existen una serie de reglas, fundamentalmente, que nos sirven para saber en qué estado va a estar el elemento puro para escribir la reacción de formación. A grandes rasgos, cuando sean sólidos, sí pueden existir en estado monoatómico. Ahí veíamos, por ejemplo, el carbono sólido es la forma más estable de carbono puro. Para otros metales como sodio también pueden existir como sodio metálico, litio metálico, por ejemplo, etcétera, calcio. Todos estos son compuestos que son sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, para gases existen ciertas leyes o ciertas restricciones que nos dicen que no pueden existir de forma aislada en la naturaleza, por lo que se escriben como moléculas diatómicas en la reacción de formación. Este es el caso de halógenos o gases moleculares. Por ejemplo, el hidrógeno puede existir solamente como H2 en estado puro. El nitrógeno también, el oxígeno también, el cloro, bromo, yodo, que bueno, son los de los gases más comunes. Hay otros gases que sí pueden existir de forma monoatómica, por ejemplo, el flúor, y los gases nobles, como helio, neón, argón, xenón, etcétera. Aunque los gases nobles son inertes, por lo que nunca vamos a utilizarlos en una reacción de formación. Estas son las reglas para determinar en qué estado se van a encontrar los elementos puros en su forma más sencilla. Vamos a regresar a la tabla. Vamos a retomar el ejemplo del metano para ver cómo interpreto esta información. Yo leí que para el metano, en estado gaseoso, a 298.15 Kelvin y 1 bar, el cambio de entalpía de la reacción de formación de un mol de metano es menos 74.520. Aquí yo ya lo tengo previamente escrito. Esta es la información que me da de la tabla. Al leer la entalpía de formación de metano, yo sobreentiendo
que si yo llevara a cabo la reacción de síntesis de metano a 1 bar de presión y 298.15 Kelvin de temperatura, la cantidad de energía que se libera, y digo se libera porque este signo es negativo, va a ser 74.520 joules por cada mol que se forma de metano. Entonces, esta es una reacción exotérmica. Yo puedo obtener también esa información. Es exotérmica porque libera energía. Pero aquí hay que tener cuidado porque esa cantidad de energía es solamente para esta estequiometría. Cuando yo hago reaccionar 1 mol de carbono con 2 moles de hidrógeno para formar 1 mol de metano. Con esta reacción yo puedo establecer muchas otras con base a la estequiometría. Por ejemplo, ¿qué relación tiene este dato con la estequiometría? Bueno, el dato que acabamos de leer de 74.520 joules por mol es por 1 mol que se forma de metano, solamente 1 mol de este compuesto. Si yo requiriera calcular el cambio de entalpía para la reacción donde se forman 2 moles, por ejemplo esta que está aquí de azul, tendríamos que multiplicar por 2 la estequiometría. Entonces, si aquí yo tengo un átomo de carbono, lo multiplico por 2. 2 por 2 me da 4. 1 por 2 me da 2. Esta es la estequiometría para formar 2 moles de metano. Entonces, como yo multipliqué por 2 la ecuación, también voy a multiplicar por 2 la cantidad de calor de formación. Entonces, 2 por menos 74.520 me da menos 149.040 joules. Esta es la cantidad de energía liberada cuando se producen 2 moles de metano por esta estequiometría. Entonces, si yo requiriera para otro número de moles, yo multiplico por ese número de moles. Ahora, si yo quiero expresar la reacción inversa, que es la descomposición, esta que está aquí de verde, noten que es la inversa de la síntesis, es donde el CH4, el metano, se descompone en carbono e hidrógeno. Entonces, como yo invertí los productos con los reactivos, eso equivale a multiplicar por menos 1. Entonces también voy a multiplicar por menos 1 el cambio de entalpía de esa reacción. O bien le cambio el signo. Menos por menos aquí me va a dar más. Por lo que esta reacción de descomposición, como tiene un signo positivo, absorbe energía. Es endotérmica. Esa es la relación que existe con los datos que nosotros pudimos leer de la tabla y cómo lo podemos utilizar para determinar el cambio de entalpía de formación de cada reacción con diferente estequiometría. Profe, ¿por qué el signo?